el amor a los pobres. Numeral 1723. La bienaventuranza prometida nos coloca ante elecciones morales decisivas. Nos coloca ante elecciones morales decisivas. Nos invita a purificar nuestro corazón de sus instintos malvados. Purificar nuestro corazón de los instintos malvados y a buscar el amor de Dios por encima de todo. Buscar el amor de Dios por encima de todo. Nos enseña que la verdadera dicha no reside ni en la riqueza o el bienestar. La verdadera dicha no reside ni en la riqueza o el bienestar. Numeral 1723 del Catecismo de la Iglesia Católica. Con frecuencia nos podemos confundir y pensar que debemos buscar la riqueza, el bienestar para tener dicha. No es así. Nuestra doctrina católica nos enseña que las bienaventuranzas nos están indicando que la verdadera dicha no reside ni en la riqueza o en el bienestar, ni en la gloria humana o en el placer. Son grandes tentaciones con las que somos perseguidos de una manera fina, sutil, que ni siquiera uno se da cuenta. Buscar la gloria humana para tener dicha, buscar el poder para tener dicha. Las bienaventuranzas nos enseñan que la verdadera dicha no reside ni en la riqueza o el bienestar, ni en la gloria humana o en el poder, ni en ninguna obra humana, por útil que sea. Allí no reside la dicha. En ninguna obra humana, por útil que sea, como la ciencia, las técnicas y las artes, ni en ninguna criatura, sino solo en Dios, que es fuente de todo bien y de todo amor. La dicha no la encontramos ni en las ciencias, ni en las técnicas, ni en las artes, ni en ninguna criatura. La dicha la encontramos solo en Dios. ¿Y por qué encontramos la dicha solo en Dios? Porque Él es fuente de todo bien. Es fuente de todo amor. Por eso, la dicha la encontramos solo allí. El dinero es el ídolo de nuestro tiempo. A él rinde homenaje instintivo, en comillas, la multitud. Al dinero. La masa de los hombres rinden ídolo al dinero y por el dinero son capaces de matar a tantos hombres humildes. ¿Cómo ha sido esto del COVID? Sin duda, que está orquestado por los humanos. Y nos podemos preguntar, ¿y por qué Dios permite eso? Esa misma pregunta puedes hacerte: ¿por qué Dios permitió que su Hijo padeciera tanto en la cruz? Porque Él nos ha dado la libertad. Él ha sido tan bueno, tan sabio, que ha creado al hombre libre. Y cuando el hombre usa mal su libertad, se cometen estas grandes atrocidades. Se cometen estos grandes errores. Es una lástima ver cómo gente se ahoga como consecuencia del COVID, que está orquestado, a mi opinión. Esto ya es mi opinión, y creo que algunos también coinciden con mi opinión, que es algo orquestado, no es como una enfermedad natural, como puede ser el cáncer, la diabetes, que es natural en el sentido de que nadie la ha creado para matar gente. El dinero es el ídolo de nuestro tiempo, dice el numeral 1723. A él rinde homenaje, en comillas, instintivo la multitud, la masa de los hombres.
Estos miden la dicha según la fortuna. Miden la dicha según la fortuna. Y según la fortuna también miden la honorabilidad, según la fortuna. Todo esto se debe a la convicción de que con la riqueza se puede todo. Y es admirable cómo a pesar de pasar tantas cosas feas en la vida, a pesar de todo lo que acontece, el hombre todavía no quiere entender que la riqueza no lo compra todo. Por ejemplo, de poco sirve tener dinero si no tenés salud. O sea, con la riqueza no podés comprar la salud. ¿Cuántos millonarios han ido a los mejores hospitales, a los mejores médicos y no han podido librarse de esa enfermedad? No han podido librarse porque de la muerte nadie se libra. Y el dinero, como ídolo de nuestro tiempo, está haciendo tanto estrago en nuestra sociedad. Por dinero lo hacen todo. Todo se debe, decía Newman, todo esto se debe a la convicción de que con la riqueza se puede todo. La riqueza, por lo tanto, es uno de los ídolos de nuestros días. Y la notoriedad es otro. La notoriedad, el hecho de ser reconocido o de hacer ruido en el mundo, ha llegado a ser considerada como un bien en sí misma, un bien soberano, un objeto de verdadera veneración. Y el hombre busca eso. Y lo podemos ver, por ejemplo, en TikTok. Vemos cuántas mujeres, por tal de tener seguidores, por tal de tener fama, hacen tantas cosas que si no estuvieran manipuladas por este anhelo de hacer ruido, por este anhelo de ser notoria, pues no hicieran esas acciones irracionales para llamar la atención, para que les vean el cuerpo, movimientos, acciones, solo por llamar la atención, para ser notorias, para conseguir seguidores. La sociedad de este tiempo está enferma, está como ciega, pensando que en la notoriedad está un bien soberano y que ser famoso, eso es lo más importante, y que es un objeto de una verdadera veneración, y buscan la fama a costa de todo. El dinero es el ídolo de nuestro tiempo, y el hombre piensa que con la fortuna lo tiene todo, porque piensan que con la riqueza se puede todo. Y por eso la riqueza es el ídolo de nuestros días. La riqueza y la notoriedad son los ídolos de nuestros tiempos. Van unidos, la riqueza y la notoriedad, y han enfermado la mente de tanta gente. Y nosotros vivimos en esta cultura, y el que camina por la calle, el polvo se le pega. Y no podemos decir que estamos exentos de ser contaminados. Tenemos el riesgo, y por eso tenemos que pedirle mucho al Señor que nos ayude a no contaminarnos, que nos ayude a no empolvarnos. Como dicen, al caminante el polvo se le pega. No podemos decir que no nos
afecta esta manera de pensar. No podemos decir que no estamos influenciados por esta manera de vivir si estamos en esta cultura. Es como que si vamos en una calle y de pronto pasa una calle que no esté pavimentada, una calle polvosa, y de pronto pase y nosotros vamos, digamos, a una misa de primera comunión y vamos bien bañaditos y de pronto pasa un vehículo a toda velocidad. No podemos decir que somos indiferentes. El polvo se nos pega. Es la realidad donde vivimos. Es la sociedad donde estamos. Muchas culturas nos parecen raras y nos afectan sin darnos cuenta. Toda esta manera de ser, toda esta manera de pensar nos hace mucho daño. Porque finalmente, acuérdense que el hombre por naturaleza es un hombre de imitación. Y si uno no tiene cuidado, de pronto puede estar imitando esa manera de vivir o de concebir la realidad. Por eso tengamos cuidado, para que no nos dejemos manipular, manejar por estos grandes ídolos. Como decía Newman, la riqueza y la notoriedad. Así dice el catecismo, recoge el catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1723. También en el numeral 2536 dice: el 10º mandamiento, que dicen no codiciar los bienes ajenos, el 10º mandamiento proscribe la avaricia y el deseo de una apropiación inmoderada de los bienes terrenos. Prohíbe el deseo desordenado nacido de la pasión inmoderada de las riquezas y de su poder. El 10º mandamiento proscribe la avaricia y el deseo de una apropiación inmoderada de los bienes terrenos. Hay gente que quiere tener más y más y más y más y no comparte con los pobres, con los necesitados. Y saben, cuando hablamos de esto, solemos recurrir a los que tienen bastante, y los que tenemos poquito, por el hecho de tener poquito, a veces queremos excluirnos y decir, bueno, los que tienen que ayudar son los demás, yo no, porque yo tengo poquito. Eso no debe de ser así. Tenemos que ayudar aunque tengamos poquito. Los grandes, los que tienen bastante, ya sabemos que no ayudan. Entonces no podemos fiarnos de ellos para que atiendan a los pobres, porque ellos nunca lo van a hacer. ¿Quiénes entonces tienen que ayudar? Tienen que ayudar los que tienen poquito. Los que tienen poquito son los que deben ayudar. Por los que tienen bastante, ellos no ayudan. El 10º mandamiento prohíbe el deseo desordenado nacido de la pasión inmoderada de las riquezas y de su poder. Prohíbe también el deseo de cometer una injusticia mediante la cual se dañaría al prójimo en sus bienes temporales. Cuando la ley nos dice no codiciarás, nos dice en otros términos que apartemos nuestros deseos de todo lo que no nos pertenece. Que apartemos nuestros deseos de todo lo que no nos pertenece. Porque la sed del bien del prójimo es inmensa, es infinita y jamás será saciada. Como está escrito, Sirácides 14:9. El ojo del avaro no se satisface con su suerte. El ojo del avaro no se satisface con su suerte. Sirácides 14, versículo 9. No codiciarás. Nos está diciendo el 10º mandamiento
que apartemos nuestros deseos de todo lo que no nos pertenece. Y esa es la batalla que todo hombre debe de tener en esta tierra. Es parte de la batalla. Luego en el numeral 2444 dice: el amor de la Iglesia por los pobres pertenece a su constante tradición. Está inspirado en el Evangelio de las Bienaventuranzas, en la pobreza de Jesús y en su atención a los pobres. El amor a los pobres es también uno de los motivos del deber de trabajar. Interesante esta afirmación que encontramos en el numeral 2444, 2444. Dice: el amor a los pobres es también uno de los motivos del deber de trabajar, con el fin de hacer partícipe al que se halle en necesidad. No abarca solo la pobreza material, sino también las numerosas formas de pobreza cultural y religiosa. Así dice el Catecismo de la Iglesia Católica, que el amor a los pobres es uno de los motivos del deber de trabajar, con el fin de hacer partícipes al que se halle en necesidad, como dice Efesios 4:28. No abarca solo la pobreza material, sino también las numerosas formas de pobreza cultural y religiosa. Atender a los pobres. El amor a los pobres es incompatible con el amor desordenado a las riquezas o a su uso egoísta. Ahora bien, ustedes ricos, llorad y dad alaridos por las desgracias que están para caer sobre ustedes. Sus riquezas está podrida y sus vestidos están apolillados. Su oro y su plata están tomados de herrumbre, y su herrumbre será testimonio contra ustedes y devorará vuestras carnes como fuego. Santiago capítulo 5, versículos del 1 al 6. San Juan Crisóstomo lo recuerda vigorosamente: no hacer participar a los pobres de los propios bienes es robarles y quitarles la vida. Lo que tenemos no son nuestros bienes, sino los suyos. Satisfacer ante todo las exigencias de la justicia, de modo que no se ofrezca como ayuda de caridad lo que se debe a título de justicia. Las obras de misericordia son acciones caritativas, numeral 2447, son acciones caritativas, las obras de misericordia, mediante las cuales ayudamos a nuestro prójimo en sus necesidades corporales y espirituales. Instruir, aconsejar, consolar, confortar son obras de misericordia espiritual, como perdonar, sufrir con paciencia. Son estas las obras de misericordia espiritual. Instruir, aconsejar, consolar, confortar, perdonar, sufrir con paciencia. Las obras de misericordia corporal consisten especialmente en dar de comer al hambriento, dar techo a quien no tiene, vestir al desnudo, visitar al enfermo y a los presos, enterrar a los muertos. Entre estas obras, la limosna hecha a los pobres es uno de los principales testimonios de la caridad fraterna. La limosna hecha a los pobres es uno de los principales testimonios de la caridad fraterna. Es también una práctica de justicia que agrada a Dios. El que tenga 2 túnicas, Lucas 3:11, que la reparta con el que no tiene. El que tenga para comer, que haga lo mismo. Dad más bien en limosna lo que tenéis, así todas las cosas serán puras para ustedes.
Si un hermano o una hermana está desnudo y carecen de sustento diario y alguno de ustedes le dice, id en paz, caliéntate y come, pero no le das lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Santiago capítulo 2, versículo del 15 al 16. Pidamos a Dios que nos ayude para que podamos disponer nuestras vidas para ayudar a los pobres.